Hablaremos ahora de la regla 36 de la sentencia sumaria. ¿Qué es una sentencia sumaria? Nos dice la 36.1 que una moción de sentencia sumaria es una solicitud, es una moción que puede presentar la parte demandante para que se dicte sentencia de forma sumaria. ¿Qué quiere decir de forma sumaria? De forma ágil, rápida, sin pasar por la etapa del juicio y que obviamente sea a su favor que se dicte esa sentencia por los planteamientos, por los fundamentos que expresa en esa moción. La solicitud es para que se dicte sentencia por la totalidad de los asuntos reclamados en la demanda o por una parte de lo solicitado en la demanda. ¿Cuándo se puede presentar esta moción por el demandante? Pues se puede presentar en cualquier momento luego de los 20 días siguientes a la fecha en que se ha emplazado a la parte demandada. También pudiera solicitar este remedio, presentar esta moción, después que la parte contraria, es decir, el demandado, le haya notificado a él, al demandante, una moción de sentencia sumaria también. Pero establece la 36.1 que esta solicitud, esta moción de sentencia sumaria, no puede presentarse más tarde de los 30 días siguientes a la fecha límite que haya establecido el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba. ¿Qué se alega? ¿Qué se dice en esta moción? Pues se le dice al tribunal que no existe controversia sustancial sobre los hechos esenciales y pertinentes en el caso. De manera que si no existe una controversia sustancial acerca de lo que sucedió en el caso, pues lo que quedan son asuntos ya más bien de derecho. Por lo tanto, pues no hay necesidad de entrar al juicio para que se prueben los hechos, se pruebe qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, pues el tribunal estaría en posición de dictar esa sentencia sin la necesidad, como hemos dicho, de pasar por la totalidad del juicio. ¿Cómo fundamenta la parte peticionaria su moción? Pues tiene que fundamentarla no solamente con meras alegaciones, sino con declaraciones juradas u otra evidencia que sustente su alegación de que en el caso no existen controversias sustanciales sobre los hechos esenciales. Así que es una solicitud que tiene que venir apoyada, dice la regla, en declaraciones juradas o en otro tipo de evidencia. Como vemos, la sentencia sumaria tiene como propósito agilizar la terminación y la tramitación de un caso que solo presenta entonces una cuestión de derecho. La moción de sentencia sumaria no se debe usar en algunas circunstancias, por ejemplo, en casos que plantean cuestiones de credibilidad, elementos, por ejemplo, subjetivos de intención o propósitos mentales.
¿podría la parte demandada presentar la moción de sentencia sumaria? Pues nos lo contesta la 36.2. La contestación es sí. Ya habíamos mencionado bajo la 36.1 algo que nos daba a entender, que nos decía que en efecto la parte demandada podía hacerlo, porque una de las formas, de los momentos en los que el demandante podía presentar una moción de sentencia sumaria era luego de 20 días de emplazar a la parte demandada, y decíamos también, pero segundo, si la parte demandada le notificó a él, el demandante, una moción de sentencia sumaria, es decir, el demandado presentó una sentencia sumaria, pues entonces el demandante podría hacer eso sin tener que esperar los 20 días que hemos mencionado. ¿Para qué presentaría un demandado una moción de sentencia sumaria? Para lo mismo que el demandante, para que el tribunal dicte una sentencia sumariamente a su favor, desde luego, sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. ¿Cuándo puede presentarla la parte demandada? A partir de la fecha en que es emplazada. También es importante destacar que no debe la parte demandada, si fuera a presentar una moción de sentencia sumaria, esperar más allá de los 30 días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal, como dijimos anteriormente bajo la 36.1, para concluir el descubrimiento de prueba. ¿Qué debe alegar en su moción la parte demandada? Lo mismo que la parte demandante, que no existe una controversia sustancial de los hechos esenciales y pertinentes en el caso, por lo tanto es una cuestión de derecho, el tribunal puede pasar a resolverla, y en este caso pues, dice el demandado a su favor. Como la sustenta, como fundamenta su moción, igual que la parte demandante, dijimos bajo la 36.1, con declaraciones juradas o aquella evidencia que así demuestre que no existe controversia sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes en el caso. Nos dice la 36.3 que la moción, cuando se presenta, evidentemente debe ser notificada a la otra parte. ¿Qué debe contener esta moción? Pues debe tener una exposición breve de las alegaciones de las partes, cuáles son los asuntos litigiosos en esta controversia, en este caso, en este pleito, cuál es la controversia, la causa de acción, reclamación o parte de la reclamación respecto de la cual se solicita la sentencia sumaria. Recordemos que puede ser por la totalidad de los reclamados o una parte de ello. Una relación de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales alega la parte que está presentando la moción no existe controversia sustancial, indicando además cuál es la evidencia que así sustenta lo que dice sobre este tema. También debe decir cuáles son las razones por las cuales debe dictarse esta sentencia sumaria a su favor, alegando cuál es el derecho aplicable, porque a fin de cuentas, como he dicho, se va a resolver a base de cuestiones de derecho, y cuál es el remedio que interesa que se le debe conceder. ¿Puede la parte contraria oponerse a la moción? Sí, puede oponerse. ¿Y cómo se opone? Pues lo hará dentro de los 20 días siguientes y va a tener que decir, mire, en efecto, sí existen controversias sobre los hechos esenciales en este caso, porque la cuestión de fondo, la cuestión importante es que no existen esas controversias sobre los hechos importantes. Pues si él se quiere oponer, va a tener que decir sí existen
controversia sobre los hechos importantes, por lo tanto no es una cuestión de derecho solamente lo que hay aquí, y entonces pues va a tener que fundamentar su oposición. ¿Cómo? Pues de la misma manera, apoyada en estas declaraciones juradas o evidencia que así lo sustente. Una vez el tribunal tiene la moción y la contestación de la parte contraria, pues está en posición de tomar la decisión que corresponda. ¿Qué pasa si la parte opuesta no se expresa, no contesta? En esas situaciones, la sentencia sumaria, la moción de sentencia sumaria, queda sometida al tribunal para su consideración y la acción entonces que corresponda. El tribunal tiene ante sí una contestación, examina la contestación y la moción y encuentra, como decía, que no hay controversia sustancial sobre los hechos esenciales, entonces pues procederá a dictar inmediatamente la sentencia sumaria. Se puede dictar una sentencia sumaria de forma interlocutoria, es decir, sobre alguna parte de la controversia que sea separable de las restantes controversias, la contestación es sí. Nos dice la 36.4 que ante una solicitud de sentencia sumaria, el tribunal puede, por ejemplo, denegar la moción, decir, no, yo concluyo que aquí efectivamente hay controversia sobre los hechos esenciales, o pudiera no conceder el remedio total, la totalidad del remedio solicitado, o pudiera no dictar sentencia sobre la totalidad del pleito, por lo cual entonces haría falta celebrar el juicio. En esas situaciones es importante entonces, es obligatorio que el tribunal haga unas determinaciones de cuáles hechos esenciales y pertinentes no están en controversia, porque cuando la otra parte se opuso, pues no se opuso a, digamos, algunas de las cosas que alegaba el peticionario, o sea que entendía que sí, que eso no estaba en controversia, que solamente existía controversia en cuanto a unos puntos, y entonces los hechos que no estén en controversia se van a considerar probados ya en el juicio. La 36.5 nos habla de las declaraciones juradas que hemos estado mencionando y nos explica que ellas deben basarse en el conocimiento personal del declarante, que contendrán hechos que serían admisibles en evidencia y que demostrarán que el declarante está cualificado para testificar en cuanto al contenido de su declaración, si así fuera necesario en el juicio. Pero no solamente en el juicio, sino también evidentemente en la misma declaración jurada de que la persona declarante está apta y cualificada en derecho para prestar esa declaración. La 36.6 nos habla de qué sucede si la parte que se quiere oponer a una sentencia sumaria, a una solicitud, no puede obtener declaraciones juradas para sustentar su oposición. En esos casos, el tribunal le pudiese conceder tiempo razonable adicional para que pueda obtener esas declaraciones juradas. Puede hacer que la parte opuesta le facilite alguna evidencia que necesita para preparar esas declaraciones juradas o denegar la solicitud de sentencia sumaria. En la 36.7 se nos contesta la siguiente pregunta: ¿qué sucede si se presenta una declaración jurada de mala fe con propósitos dilatorios? En esos casos se le ordenará a quien los presentó dicha declaración que le pague a la otra los gastos en que incurrió como resultado de la presentación de dicha declaración jurada, incluyendo los honorarios de abogado. La parte o el abogado que así haya actuado puede ser condenado por desacato o por cualquier otro mecanismo, o se le pueden poner cualquier otra medida de las dispuestas en las reglas de procedimiento civil como sanción por su proceder.